En este video vamos a mostrar un ejemplo de derivadas de orden superior, encontrando todas las derivadas hasta la tercera derivada parcial. Lo que sí les voy a pedir es que traigan una tabla de derivadas para empezarlo a derivar. Ya. Recuerden que primero tenemos que derivar la función que este sería z, es lo mismo. Entonces la función z lo vamos a derivar respecto de x, lo vamos a colocar aquí y luego respecto de y. Lo que tenemos que hacer es hacer esta tabla, ¿no? En realidad, pero ya mediante un ejemplo. Z respecto de x, o f de x, como quieran llamarlo, f respecto de y así sucesivamente tenemos que encontrar todas sus derivadas hasta la tercera derivada parcial. Entonces aquí empezamos. Primero vamos a encontrar, lo llamaremos f, así pues una notación un poco más ligera respecto de x. ¿Eso qué significa? Que y es constante. Entonces, como y es constante, seno de y sería constante. Sale de la derivada seno de y multiplicado por derivada de x al cubo. Pero en nuestra tabla de derivadas eso es una potencia, ¿no? Sería este caso. El n baja y le restamos 1 a su exponente. En este caso sería 3 baja. Y al exponente le voy a restar 1. 3 menos 1, 2. Esa sería la derivada de f respecto de x. Ahora respecto de y. Vamos a derivar f respecto de y. Si hacemos eso significa que x es constante. X constante, entonces x cubo sale de la derivada. Eso porque si nosotros sabemos que si tenemos constante por función, la constante sale y se deriva solo la función, ¿no? Es por eso. Entonces ahora aquí, derivada de seno de y. Sí tenemos que derivarlo porque está en función de y. Y eso sería, está por aquí, miren. Miren, está aquí. Derivada de seno de y sería coseno de y. Muy bien, entonces ahora continuemos con lo siguiente. Ahora vamos a encontrar, como ya tenemos esta función, que sería esta cantidad, lo vamos a volver a derivar respecto de x. Y el mismo también lo voy a derivar respecto de y. Ahora, esta función respecto de x sería, si es respecto de x, seno de y sigue siendo constante, sale de la derivada, ahí está, multiplicado por derivada de esta cantidad, potencia. El 2 baja, 2 por 3, 6x sería. Continuamos con lo mismo, agarramos esto, pero ahora respecto de y. 3x cuadrado sería constante, sale. Derivada de seno de y, estaríamos hablando, eso es coseno de y. Ahora vamos a derivar lo propio. Primero agarro la función y lo voy a derivar respecto de x. Hago lo mismo, agarro la función y lo derivo respecto de y. Eso porque tiene solo dos variables independientes. Entonces aquí vamos a derivar primero respecto de x. Esta es la función, coseno de y sería constante, muy bien, ahora derivada de x al cubo, eso sería 3x al cuadrado, ¿no? Continuamos con esto. Respecto de y, coseno de y sale porque es constante, va a salir. Si vamos a derivar respecto de y, aquí y sería la variable y el que tiene que salir sería x cubo. Perdón, aquí me equivoqué, ¿no? X cubo sale porque estamos derivando respecto de y. Derivada de coseno de y sería, su derivada de coseno de y sería menos seno de y, ¿no? Entonces en este caso su derivada sería menos seno de la variable y. Ahí está. Lo hemos derivado respecto de y continuamos. Ahora
Vamos a agarrar esta función y lo voy a derivar respecto de x. Agarro la misma y lo derivo respecto de y. Y así sucesivamente. Agarro esta y lo derivo respecto de x. Agarro la misma y respecto de y. Lo propio para los que están abajo, vamos a agarrar esta y así sucesivamente, ¿no? Primero haremos estos 4. Agarro la función y respecto de x. Seno de 6y sale, ¿no? Seno de y sale, constante. 6 también sale. Derivada de x sería 1. Eso sería su derivada. Ahora el mismo, pero respecto de y. 6x sale. Derivada de seno de y me va a quedar aquí. Coseno de y. Así. Continuamos, agarramos esto y lo vamos a derivar respecto de x. Respecto de x, coseno de y sale. Eso es constante por derivada de esta cantidad que estamos derivando respecto de x. 3 por 2, 6x. Aquí le restamos 1 al exponente y ese sería su derivada, ¿no? El mismo, pero ahora respecto de y. Si es respecto de y, 3x cuadrado constante. Derivada de coseno de y sería menos seno de y. Ahora vamos a hacer los últimos 4. Los últimos 4. Agarramos la función, lo derivamos respecto de x, agarramos esta función, ahora respecto de y. Agarramos esta función, primero respecto de x, y luego la misma función respecto de y. Si agarramos esta función y lo derivamos respecto de x, coseno de y va a salir. Derivada de 3x cuadrado sería 3 por 2, 6, 6x. Derivada de esta cantidad ahora respecto de y, entonces 3x cuadrado sale. Derivada de coseno de y sería menos seno de y. Muy bien. Continuamos. Vamos a derivar ahora esta cantidad respecto de x. Si es respecto de x, menos seno de y sale constante. Derivada de x al cubo respecto de x, sería aquí 3x al cuadrado, ¿no? Este mismo, pero respecto de y. Entonces, más por menos x al cubo sale. Respecto de y, derivada de seno de y, coseno de y. Ahora, esto sería las primeras derivadas parciales, son las primeras, las derivadas parciales, las primeras. Estos serían las segundas derivadas, y todo esto sería la tercera derivada. Veremos qué propiedades tiene. Por el teorema de Schwarz, sabemos que las derivadas cruzadas son iguales, ¿no? Eso decía el teorema de Schwarz, que las derivadas cruzadas son iguales. Veremos si se cumple. Miren, o sea que dice que estas dos cantidades tienen que ser iguales. Ya les decía que en la mayoría de los casos va a pasar. Existen ejemplos donde no pasa, pero eso es demasiado raro, ¿no? Entonces, fíjense aquí, ocurre, son iguales las cruzadas. 3x cuadrado coseno de y. Aquí también si lo ordenamos, 3x cuadrado coseno de y. Son iguales. Y también pasa que esta cantidad es lo mismo que esto, ¿no? Eso habíamos dicho también, miren. Esto es lo mismo que esto. Y también va a ser lo mismo que esto. ¿Eso por qué se da? Porque aquí se deriva dos veces la x y una vez respecto de y. Miren aquí, dos veces estamos derivando respecto de x, uno respecto de y. Dos veces respecto de x, uno respecto de y. Entonces hay que empezar a dar vueltas, que por el teorema de Schwarz se puede,
Entonces, de alguna manera, estos tres cantidades son iguales. Miren, 6x coseno de y 6x, coseno de y 6x. De aquí lo propio, aquí lo voy a anotar, dos líneas lo voy a colocar. Miren, este es lo mismo que esta cantidad y es lo mismo que esto. A ver, veremos, más por menos, menos, menos seno de menos seno de y, 3x cuadrado. Y también aquí lo mismo, ¿no? Más por menos, menos seno de y, 3x cuadrado. ¿Sí? Estas tres cantidades son iguales. ¿Por qué? Porque miren, dos veces se ha derivado respecto de y una vez respecto de x. Dos veces respecto de y, una vez respecto de x. Claro que hay que tener cuidado cuando se hace esto, pero también hay que tener la confianza de que en la mayoría de los casos pasa, ¿no? Que estas tres cantidades sean iguales y estas tres también. Ahora, como comentario, también recordarles que esto es muy parecido al binomio de Newton. ¿Por qué? Es muy parecido al binomio de Newton porque miren que en el binomio de Newton primero, si vemos sus coeficientes, en la cuestión de los coeficientes estamos diciendo, aquí tenemos dos posibilidades, ¿no? A más B, su coeficiente es 1 y 1, o sea, es más o menos como esto, ¿no? Es como esto porque este es como si fuera el término A y este el término B. Luego dice, claro que hay una similitud, no va a ser lo mismo, pero fíjense en los coeficientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener este sería como esto elevado al cuadrado, claro, porque se derivó dos veces x respecto de x, así x dos veces, como x al cuadrado fuera. Y estos como van a ser iguales, se van a sumar. Entonces va a ser el doble producto. Pues se va a sumar, va a ser, al sumar las, si sumáramos las derivadas, sería dos veces. Primero f has derivado primero respecto de x, luego respecto de y. Sería esa cantidad, ¿no? Más, luego por último, la función f que has derivado respecto de y luego respecto de y. Tal como está aquí, tal como les muestro aquí, sería este el y cuadrado, ¿no? Entonces sería la primera cantidad al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Estamos hablando de las variables estamos hablando de estas variables, ¿no? Ahora continuaremos. Y esto sería como el tercero, porque si se fijan aquí, f hemos derivado respecto de x, respecto de x y respecto de x. Tres veces se derivó, entonces aquí es como si fuera x cubo. Continuamos, y como aquí hemos visto en este ejercicio, miren, estos tres términos son iguales, ¿no? ¿Cuántas x tenemos? 2. ¿Cuántas y's? 1. 2x, una y. ¿Cuántos términos son en total? Son 3. Entonces, 3 veces aquí x al cuadrado por y. Una similitud, ¿no? Más, ahora fíjense en estos 3. También, si lo sumamos, me daría 3 veces, porque son iguales. 3 veces ¿quién? Una vez se repite x, una vez se repite x, y y se repite dos veces, y cuadrado. X una vez y y se repite dos veces. Más, el siguiente sería y cubo, miren que son 3 y cubo. En total aquí vamos a tener 1 más 3, 4, más 3, 7, 8. 8 términos, ¿no? 8 términos que son los 8 términos posibles, las 8 derivadas parciales que tiene la función z que depende de dos variables. Y así también se puede generalizar. Esta idea va a estar asociado a la idea de diferencial total, esta idea de la suma, que lo vamos a ver en otro video, cómo se expresa la derivada mediante una suma. Y eso se va a llamar derivada total o diferencial total, que también existe. La derivada total va a ser la suma
de las derivadas parciales. Eso lo vamos a hacer en un siguiente video.